Hoy nos hemos colado entre las bambalinas del plató de La Revuelta para hablar con el mismísimo Miguel Campos Galán. Que para quien no lo conozca es el coordinador de guión del programa de Broncano, es el que apoya con imágenes las bromas y lo más importante es el encargado del tubo. Pero Miguel no es solo eso, ahora mismo tiene un monólogo que está recorriendo España que se llama ¿Dónde está la gracia? Y presenta Podcast, el podcast. Así que nada, vení con nosotras. Acompáñanos. Muchas gracias por habernos recibido aquí en el plató de La Revuelta, en el Teatro de La Revuelta. ¿Qué tal estás? Cuéntanos un poco. La primera pregunta es ¿qué tal esto? Sí. Ah, mira, qué bonito. Yo no pensaba que nadie se iba a interesar por eso, pero estoy bien, un poco cansado porque hoy no he dormido, porque me ha dado el insomnio. Así que te queríamos preguntar un poco cómo es tu trabajo aquí en La Revuelta o por dónde quieres empezar a contarnos un poco. Mi trabajo aquí, trabajo como en dos facetas. Una es la faceta de guión. Doy ideas al equipo de guión, el equipo de guión es muy amplio y son muy buenos, y yo una vez a la semana doy ideas de secciones o cosas que pueden pasar en el programa, o ideas de programas especiales o algo así. Y después tengo otra parte del trabajo que es estar ahí en el ordenador haciendo chistes en directo, improvisando con David, y le pongo tantos chistes que él puede decir o ideas de preguntas o cosas que pueden pasar, o busco imágenes en internet, memes, algo que complete y haga un chiste con eso que están hablando. Claro, Miguel, deja de ponerme esto, que me estoy vistiendo y me está poniendo esto todo el rato. Mi papel no es esencial, o sea que si yo en un programa no aparezco porque he tenido un mal día, porque no he dormido como por ejemplo hoy y seguramente se me ocurran muy pocas cosas, no pasa nada porque el programa sigue molando. Creo que en la sala de realización, en el control de realización, ahí se vive más estrés. Eso es un poco más estresante, pero mi papel es como ver un programa que me gusta y comentarlo con amigos, y de vez en cuando pues esos comentarios salen en el programa. O sea que tengo suerte. Esto también lo hemos comentado muchas veces en este programa, es un microcosmos que está alejado de lo que es la televisión normal. En la televisión normal hay mal ambiente, gente grita, gente que se toma la televisión como si fuera la vida, gente que dice que hay que trabajar 19 horas porque si no tal, y en este programa todo el mundo es educado, es exigente porque es un programa exigente, pero no oyes a nadie gritar ni tapar mal a nadie y todo se lleva bastante bien, y creo que todos tenemos la idea de cuanto antes salga el curro y antes nos podamos ir a casa a ver el final de Severance, más felices seremos todos. Venga, nos preparamos. Vale, va. Pero espérate, no vayas antes. Dale. Doy yo la cuenta atrás, ¿eh? Venga. 3, 2, 1, ¡carrera! Vamos, tubo. Ha ganado, ¿eh? Sí, o sea, el guión de este programa también es algo atípico porque no es un guión de QE en el que, pues, por ejemplo, Zapeando, que escriben todo lo que sale, desde los pasos a vídeos. Bueno, creo que Zapeando justo ha cambiado un poco, pero bueno, me entendéis. Sí. Aquí es más, el guión trata más de encontrar cosas que pasen en el programa y que parezcan improvisadas en una parte o no. Y luego las secciones de Ponce, que sí las escribimos y eso sí que lleva más trabajo. Pero el guión de este programa ha ido como evolucionando mucho. Al principio había un monólogo, eso nos llevaba muchísimo tiempo. El programa en sí ha ido cambiando. El programa de La Resistencia de la temporada 1 no tenía que ver con la temporada 4 y no tenía que ver con la primera temporada de La Revuelta, sino el programa ha ido evolucionando, lo cual también es muy bonito porque hace que no te estanques ni te aburras del programa, porque ha ido evolucionando, sobre todo, además, sin pretenderlo mucho, como de repente el público tiene mucho peso, y lo único que hacemos es, bueno, pues esto parece que está funcionando, vamos a ver, a explorar por aquí a ver qué hay. Y de ahí sale, pues ahora el principio es solamente hablar con el público. ¿Cómo es escribir para uno versus para otro? Bueno, pues es que justo eso, David, ni siquiera le escribimos los pasos a publicidad, ni nada. Él desde el principio, desde el primer programa, dijo, esto no tiene ningún sentido porque lo que mola es que parezca que somos graciosos de por sí. Entonces a David lo que le mola es que le demos ideas de por dónde tirar, de cosas que puedan pasar en el programa, y Ponce sí que le gusta más seguir un QE, tampoco lo sigue muy a rajatabla. Nazi.es, ¿qué va a ser? Va a ser un lugar cookie, un sitio donde pueda pasear cualquier persona de cualquier identidad, origen, género, cultura,
orientación sexual, todos tranquilamente. Mira qué bonito me ha quedado. Ah, ¿ya está hecha? Pero mira qué bonito, mira. A ver. Mira qué cosita es. ¡Ay, Nancy Poco! La coordinación es de las cosas más importantes y por eso hay gente que se dedica a ello, como el ayudante de dirección, los ayudantes de realización, son las personas, y el coordinador de guión. Son los que más o menos consiguen poner en común las ideas que surgen del equipo de guión para que la gente de arte, de vestuario, todo el mundo sepa más o menos y está alineado en qué tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, de ayudante de dirección creo que es una de las cosas más complicadas de hacer porque dirección tiene que confiar mucho en él y tiene que saber que aunque ellos no estén presentes va a haber una persona que tiene su visión del programa. Entonces ayudante de dirección es una de las figuras más importantes y es el que se dedica básicamente a esto, a que todo el mundo sepa más o menos qué tiene que hacer, cómo hacerlo. Luego el realizador, Olivares también. Bueno, Olivares también habla mucho y luego es que hace así, luego así y tal. Pero bueno. Una cosa que tenía la Resistencia, es verdad que la Revuelta ahora ya no tanto, pero tenía la Resistencia es que era todo muy real. O sea, que el humor partía no tanto de personajes, como por ejemplo, si pensáis, a lo mejor sois muy jóvenes, pero Buenafuente cuando tenía Leitmotiv, había personajes y de repente salía Silvia Abril y hacía un personaje, era la niña Rec. Aquí no hay personajes, aquí son cómicos que vienen a contar cosas de verdad y cuando pasan cosas en el programa son cosas de verdad, es decir, hay un tipo que juega al ping-pong en el público, vamos a jugar con el ping-pong con él y de ahí nace la comedia. Y claro, eso a nivel de guión era un poco complicado al principio porque tú proponías ideas, sobre todo cuando todavía no estaba muy claro qué era este programa y dirección decía, no, tiene que ser todo real. Okay. Y hubo un momento en el que había una idea que era, vamos a jugar al ahorcado, pero de verdad, con una persona, con una soga al cuello. Y si fallamos, hacemos como que le ahorcamos. Y la respuesta de Broncano fue, ya, pero habría que ahorcarle de verdad. Porque para él pero él se lo planteó, pero ahorcar a una persona, no, es un sketch. No, pero es que no se hacen sketch. Entonces creo que eso, ahí yo por ejemplo me acuerdo que pensé, vale, este programa todo tiene que ser real y la comedia tiene que partir de una cosa de realidad y no de sketch. Eso fue creo el segundo año y era cuando ya el equipo de guión empezaba a entender un poco cómo se escribía este programa, porque al principio no teníamos ni puta idea, porque era dirección el que tenía muy claro cómo era este programa. ¿Notas mucha diferencia entre hacer La Resistencia y hacer ahora La Revuelta, por ejemplo? No, bueno, es verdad que son programas diferentes, creo que como ha ido cambiando, pero no hay mucha diferencia. Vienen más personas de la tercera edad porque hemos llegado como a mucho más público y de repente es muy bonito, de repente hay gente de muchos segmentos de la población que antes no nos veían porque no tenían Movistar o simplemente pensaban que éramos un programa más para chavales y de repente a mí me paran por la calle abuelas y me encanta, o vienen a mi show de stand-up abuelas y eso es muy guay. Qué bien. Bueno, pues sí podemos a lo mejor meternos un poco más en la parte de trabajo más personal. ¿Cómo compaginas lo que es estar aquí en La Revuelta con otros proyectos, como tu monólogo, el podcast que hemos visto que... Sí, pues ahora fatal porque estoy haciendo subdirección porque el subdirector ha tenido un hijo, entonces llevo 1 mes y medio haciendo subdirección. Entonces, pues no duermo, estoy despeinado todo el rato, esto es horrible, no tengo tiempo para ir a la peluquería a cortarme el pelo. Pero cuando esto termine, que termina dentro de exactamente 7 días, lo llevo a la cuenta, ahí mucho mejor porque yo por la mañana en realidad estoy en mi casa escribiendo y a veces escribo para La Revuelta, pero muchas veces escribo para mí o para el podcast o para alguien que me pide que le escriba algo. Entonces al final yo en el programa en los días normales vengo 15 minutos antes del programa. Digo 15 minutos antes, digo, ¿quién viene hoy? Pues viene Úrsula Corberano. Genial, me siento y empieza el programa y como no hay que preparar nada porque todo es improvisado, o sea, mi trabajo es improvisar con David, pues súper fácil compaginarlo con 1000 cosas. Yo tengo suerte y es que a mí me gusta hacer todo, o sea, a mí el curro me gusta mucho y es verdad que hay cómicos que se meten a guión y odian hacer guión y solo lo hacen para conseguir pasta para poder seguir actuando, porque actuar a veces no da tanto pasta. Pero a mí me gusta un poco hacer todo, es verdad que el stand-up es lo que más me gusta y como más personal veo y al final escribes de lo que a ti te importa y lo que pasa en tu vida y es más bonito. Pero a mí venir aquí me parece la hostia, joder, es un programa divertidísimo, me lo paso de puta madre, la gente es increíble, mis compañeros son talentosísimos y luego el podcast es muy guay, pero también estoy con Laura y con Jorge y con Aarón, que son increíbles y también me lo paso increíble. Es que yo soy bastante disfrutón del trabajo, tengo suerte. Un poco pensando en el Miguel que estaba en la uni, ¿cómo es ahora estar aquí, al otro lado? Pues... hostia, es que han pasado tantos años y ha pasado tantas cosas que
que claro, porque no hubo... O sea, yo sí que pienso muchas veces o sea, hay veces que estudiantes de comunicación visual me dicen, pero entonces, ¿cómo, cuando salga de la universidad, qué tengo que hacer? Pero, tío, no tengo ni puta idea. Si yo di palos de ciego durante muchos años hasta que a los 30 años me di cuenta que quería dedicarme al humor y empecé a hacer stand-up. Pero hasta entonces iba para realizador y hacía vídeos para internet en televisión española. Entonces, para mí es verdad que hay una cosa de... Bueno, sigue formándote un poco después de la universidad, porque la universidad es una visión muy genérica y no tienes que saber lo que te mola desde en cuanto sales de la universidad, sino que luego te irás descubriendo un poco a ti como profesional y qué es lo que de verdad te apasiona. Yo antes tenía una frase que siempre decía que era: hay más gente que lo deja que no lo consigue. Me refiero que pero según me hago mayor también pienso que no pasa nada por no conseguirlo y dedicarte a otra cosa, así que no hay una frustración ahí, que si tú estudias comunicación visual y al final acabas trabajando en una agencia de comunicación o montas una panadería, se puede ser feliz igualmente. No hay que frustrarse, ni luchar, ni aceptar contratos que no te den para vivir, ni estar a desagusto con la vida, y creo que al final esto es una profesión como son miles, y la gente que vanagloria mucho la profesión o las ganas que tienes de dedicarte a algo, hay una palabra para ello y no me sale, como veis soy muy buen guionista, gracias, la vocación. La vocación creo que es una puta trampa y creo que hay mucha gente que cae en el agujero de la vocación y es una infeliz porque dice, yo es que quiero ser guionista de cine y si no soy guionista de cine voy a ser un infeliz. Pues no, pavo, es que se puede ser feliz de muchas formas diferentes y la cosa es, yo qué sé, dedícate a lo que puedas, que ganes buen dinero y seas feliz y ya está. Arriesgar tu salud para... Efectivamente, y no tienes que ir al jefe de la SER y aceptar un contrato de 40 horas por 300 pavos porque te diga, es que estás trabajando en la SER. Pues mire, señor, se mete usted la SER por el culo, porque yo me voy a trabajar en el Verdecora, que hago solo 7 horas y media y me voy a casa la mar de contenta. Que le den por culo a la vocación 20.000 veces. En tu carrera, tanto estudiantil como luego profesional, ¿qué lugares dirías que son los que más te han marcado? Por ejemplo, ahora, aquí y luego a lo mejor en la universidad, pues la cafetería, yo qué sé, por ejemplo. No, fíjate, yo recuerdo mucho el piso de mi compañero Néstor en la universidad, que estaba en Loranca, en Fuenlabrada. Sí, eso era, lo conocemos. Eso era un erial terrible. Íbamos ahí y decías, nadie puede ser feliz en este sitio, pero es verdad que lo recuerdo muy bien porque lo que hacíamos era abrirnos unas cervezas y hablar de cine y de tele y pensar en formatos y en prácticas, y creo que aprendí mucho más ahí hablando con mis compañeros y recomendándonos pelis o programas. O sea, no, aprendí también bastante las clases, pero eso lo recuerdo muy bien. O sea, recuerdo esas conversaciones, como, o sea, yo venía de Segovia, es una ciudad pequeña, y yo era muy friki de las pelis y del cine, y quería ser guionista. Mis amigos no pueden estar más alejados de ello, les quiero mucho, pero no tienen nada que ver. Pero de repente encontrarme con gente que tenía los mismos intereses y pasiones que yo, de repente fue bonito. Y ahí me di cuenta de, pues que sea un camino bonito que recorrer en la vida. Creo que fue así. Y luego Torre España en Televisión Española, que fue como el primer trabajo que pillé después de salir de la universidad, después de hacer el máster, y esa tranquilidad que tienes de, coño, joder, pues a lo mejor sí que sé hacer esto, porque los primeros trabajos, si os pasara, seguramente te pones muy nervioso de, hostia, esto yo sé hacerlo, no sé hacerlo, valgo para esto, me va a gustar, y de repente, bueno, pues los primeros meses de repente ver ahí que te gusta, que sirves, que de repente hay gente más senior que tiene en cuenta tu opinión, es como muy bonito. Entonces eso lo recuerdo también bien. Y luego con 30 años, la primera vez que me subí a hacer stand-up en el bar Picnic, ahí fue como, yo quería saber escribir chistes, porque yo escribía comedia de guión, pero situacional, y no había escrito un chiste nunca, y dije, bueno, la forma de saber si esto es gracioso o no es subirme y contarlo yo, y de repente me subí, lo conté y dije, bueno, pues esto es la hostia, y quiero hacerlo mucho más. Bueno, pues hasta aquí vamos a despedir el programa de hoy. Ha sido todo el mundo majísimo, la verdad. Yo estoy encantada. Sí, ha sido un lujo porque nos han acogido súper bien. Pensábamos que se lo íbamos a hablar con Miguel y al final Fer de QE nos ha acogido. Todo el mundo estaba pendiente de nosotras y hemos podido ver pues, el funcionamiento de un programa tan guay como La Revuelta. Efectivamente, darle las gracias sobre todo a Fer y a Miguel, que nos han estado explicando muchísimas cosas sin pedirles nada a cambio, y en general el programa una fantasía. Así que, sí. Nada, nos vemos en el siguiente programa y adiós. Hasta la próxima.
una entrevista, Guille. Y no es para ningún medio, es para la URJC. Cuando te hagas una entrevista, pues ya ponemos musiquita si quieres. Yo no he ido a la universidad. Hola chicos, vamos a la revuelta. Todo el mundo aquí es majísimo, porque todo el mundo está majo aquí. Podría hacer enfoque porque a veces que le den por culo a la ocasión 20 minutos. Pues sí. Dicho esto, sí. Nos han sentado ya. Hemos estado ahí arriba antes. Ruta turística siguiendo los pasos de Miguel. Exactamente, ahora estamos en Picnic Bar. Venido Making 5 minutos a Loranca para grabar esto y ya está. Se me rompió una dentilla viendo la revuelta y tuve que ver el programa. Mirar.